Estoy en un punto gris con Inio Asano. Intenté leer Solanin, que es una de sus obras más célebres, y no pude pasar del primer capítulo. No me llamó la atención. Traté de leer Oyasumi Pum Pum, tampoco me llamó la atención, pero me dijeron que la chica a la orilla del mar tenía sexo y yo me subí a ese tren. ¿Qué pasó? Que me gustó mucho, tanto como para recomendarlo. Ahora sí, a diferencia de otras recomendaciones que yo más o menos tengo certeza de que si se los recomiendo les podría llegar a gustar, con este libro no. Yo se los recomendaría, pero con la precaución de que es altamente probable que no les guste. De hecho, estuve buscando reseñas y opiniones y críticas. No hay un intermedio. No, las calificaciones son o súper altas o muy bajas. ¿Qué me pasó a mí leyendo la historia? No considero que sea una obra tan extraordinaria y trascendental, pero sí me dejó pensando muchísimo, me hizo retrotraerme a mis sentimientos de la adolescencia. Es una historia muy psicológica. En este video la primera parte va a ser una reseña súper escueta y la segunda parte va a ser una interpretación de la historia, así que va a incluir spoilers. En mi canal una reseña sin mostrar la edición no puede existir, así que aquí les muestro la edición. Es una publicación que sacó Ivrea Argentina en un formato 2 en 1, precioso, a mí me gusta, la calidad es hermosa. Tiene un obi que tiene un efecto metalizado muy bonito y este efecto metalizado también lo encontramos en la primera página del libro. Es súper flexible a pesar de que es un tomo doble y tiene formato B6. La presentación del libro es muy elegante, yo la encuentro muy bonita y no tiene nada que ver con el desarrollo en su interior. De hecho, creo que debería tener una advertencia de público mayor de 15 o 16 años. Esto no lo puede leer una persona más chica a menos que lo lea con alguien que le vaya indicando qué es lo que está pasando. Como pueden ver, el arte es precioso. En Solanin no me había percatado tanto porque, claro, solamente leí la mitad del primer capítulo, pero en realidad este hombre dibuja precioso. Me gustó mucho los fondos, por supuesto, que es una de sus características más icónicas, pero también me gustó la anatomía de los personajes que él dibuja. Son anatomías sumamente reales, exageradas por momentos, siempre tratando de resaltar alguna parte de los cuerpos. Por ejemplo, las curvaturas de los cuerpos cuando están agachados, o las orejas. Tiene algo con las orejas que les hace súper grandes. A algunos personajes les hace los ojos muy chiquitos, a otros les hace los ojos muy grandes. Siempre hay algún elemento característico de los personajes. O es la nariz, o es el mentón, o es la espalda, o el cabello, los ojos, los anteojos, la postura. Me gusta muchísimo ese aspecto porque le da mucha humanidad y mucha cotidianidad a la historia y viene de la mano precisamente con su estilo. Es muy cotidiano. ¿De qué se trata? Si yo pudiera definirlo en una sola línea, y que de hecho era lo que hacía cuando me lo preguntaban por Instagram, yo diría que es sexo adolescente depresivo, así tal cual. Son dos chicos, Sato e Isobe, que están en la secundaria, aproximadamente 13-14 años, no estoy muy segura de la edad, y estos chicos deciden ser amigos con beneficios, pero uno de ellos está interesado en el otro, pero el otro no quiere, así que dejan la relación siempre en su aspecto carnal, y ellos están transitando la adolescencia, son sus primeras veces, así que son sus primeros acercamientos y exploraciones a la sexualidad. Mezclado todo esto con problemas familiares, ideas sobre el suicidio, ideas sobre el bullying, ideas sobre, no sé, los celos, las inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos son protagonistas, pero yo diría que la más protagonista era Sato. Lo interesante de Sato no era ella misma, sino Isobe. Todo lo que le pasaba a Isobe y cómo hacia el final de la historia todo lo que le pasaba a Isobe también repercutió en Sato y en las decisiones que ella toma hacia su futuro. En cuanto al dibujo, precioso, precioso, yo me sentía con ellos. Yo sentía que no solo era espectadora de las emociones y las cosas que les pasaban de manera cotidiana, sino que también yo sentía que estaba ahí y que podía sentirlos. Yo podía sentir la amplitud de los espacios o podía sentir también las habitaciones abarrotadas de objetos. Yo transitaba con ellos, caminaba con ellos camino a la escuela o de regreso a la casa, sentía su vacío, su tristeza o su alegría o su incertidumbre o su soledad, sentía que estaba viendo con ellos cómo se exploraban sus cuerpos. O sea, me pareció realmente súper expresivo, un dibujo y una sucesión de escenas súper expresivas, así que bueno, por todas esas razones lo recomiendo. Ahora, a partir de acá voy a iniciar el video con spoilers. Quiero contarles mi interpretación de la historia, así que si no te quieres spoilear, esta no va a ser una sección para ti.
Estuve viendo algunas reseñas y es interesante porque la manera de escribir esta historia en particular, ya les digo, no he leído más historias de Inio Asano, guarda un componente que yo amo del manga, que es la interpretación libre del lector. El lector tiene para hacer dulce de leche con todos los elementos que pone el artista. Yo podía dejar libre mi imaginación e ir completando los cuadros y sentir si lo que yo estaba interpretando era correcto o no. Voy a ir dividiéndolo por temas. Por ejemplo, el primer tema que resalto es la soledad y la desolación de estos dos personajes. Voy a contar la historia de cada uno de ellos. Sato es una chica criada en una familia tradicional japonesa, mamá, papá, hermano y ella. De manera natural, de manera espontánea, ella se enamoró del senpai, del chico más atractivo, más canchero de la escuela. Su amiga Keiko le concertó un encuentro con el senpai y en ese encuentro ella encontró la oportunidad ideal para declarársele. Cuando se le declara, el senpai le dijo que también le gustaba. Recordemos que en Japón, cuando ambos se dicen que se gustan, ya inmediatamente son novios. Pero resulta que senpai era un mujeriego. Entonces este chico le dijo que sí, solamente para que al sacarle su miembro y le pide que le haga una mamada. Sato lo hace, pero recordemos que Sato era una chica de bien, era una chica que recién estaba entrando al secundario. Desde el punto de vista de los padres, una chica inocente, al margen de que eventualmente ella tenga sus propios intereses en la intimidad, pero hasta ese momento era como su primer encuentro sexual. Es una situación que no te la narra la historia, solo sabemos de ella por los pensamientos y los diálogos actuales de la historia, pero debemos suponer que fue un encuentro de dudoso consentimiento, o sea, ella no estaba muy clara de lo que estaba haciendo y lo hizo. Senpai le dijo que no eran novios y hasta ahí nomás llegaba todo. Y ese mismo día o muy cercano a ese día en donde Senpai le dijo que no, después de que ella le hiciera la mamada, Sato se encuentra con Isobe y le pide si pueden tener sexo por primera vez. A lo que Isobe acepta porque previamente Isobe se le había declarado a ella, le había dicho que le gustaba. Entonces, claro, ella, haciendo lo mismo que hizo el senpai, fue donde Isobe y lo utilizó como un objeto sexual y tuvo su primera vez, no muy segura exactamente de qué es lo que estaba haciendo. O sea, ella después vuelve a su casa, ve su ropa interior manchada y todo eso, entonces ella como que cae en cuenta de lo que acababa de hacer. No sé si a ustedes les pasó, a las chicas que están viendo este video, sus primeras veces, si sangraron o no sangraron, pero ese momento es medio impactante, por lo menos hablo desde mi punto de vista. Sí, fue medio impactante la primera vez que uno sangra y el ángulo en el que Asano lo enfoca a mí me pareció muy bueno, era trascendental. Yo sentí el vacío, la distancia entre la ropa interior y la cabeza de la chica y esa sensación como de vértigo, de mirar eso hacia abajo, a mí me gustó mucho, lo encontré muy bien reflejado. Siendo él un varón, me pareció que lo hizo muy bien y tuvo los huevos para hacerlo, Segundo, ¿qué pasa entonces? Es que Isobe todo el tiempo le está tratando de decir que si en algún momento ella siente lo mismo por él, de gustarle, entonces que por favor salgan de manera normal, de manera natural. Y ella se niega, un poco siempre pendiente de el senpai, de Misaki, todo el tiempo, o sea, a ver si él le manda un mensaje o no, pero al mismo tiempo contrariada por esta experiencia sexual que tuvo, que medio como que no sabe procesar. Tampoco le dice a las amigas, no le quiere decir a las amigas para que no se preocupen, o sea, está en una situación en donde no puede decir nada. Por su parte, Isobe no se queda atrás. Isobe tiene bastantes conflictos, a diferencia de Sato, tiene una casa disfuncional. Él tenía un hermano mayor que ya no está más, se suicida el hermano mayor, y los padres de él trabajan fuera de la ciudad, trabajan fuera del pueblo donde ellos viven, así que nunca están en casa. Isobe siempre está solo en su casa, viviendo en la misma habitación que su hermano porque vivían juntos, dormían juntos, pero él sigue ocupando el lugar de su hermano. Una vez que el hermano se suicida, él decide ocupar su computadora, su blog personal que él tenía, que él mantenía, comienza a escuchar su música, comienza a leer los libros que el hermano mayor leía, como que comienza a adoptar la vida que tenía el hermano mayor. Las circunstancias del suicidio del hermano mayor tampoco son demasiado agradables. Ahora, ya sabemos que un suicidio no, pero el problema, la agravante de la situación es que el hermano se suicida. La técnica que utiliza es lanzarse al mar, pero el contexto del suicidio del hermano es que él tenía un problema físico en su espalda, lo que generaba burlas por parte de sus compañeros en la escuela previa donde él estaba. Entonces los padres decidieron mudarse a este pueblito para alejar a su hijo del bullying a propósito de su condición física. Pero en esta nueva escuela de este pueblito, los chicos de su curso le hicieron la vida tan imposible que él se sintió tan atrapado
atrapado que decidió suicidarse. Antes de hacerlo, dejó una carta escrita en su computadora y lo había hecho el mismo día del cumpleaños de Isobe. Por Dios, pobre chico. Entonces Isobe, cuando va ese día a su cuarto y prende la computadora, encuentra la carta que dejó su hermano el día que se mató y decide ocultarla de sus padres. Entonces a los padres se les informa una vez después de que encuentran el cuerpo que había sido un accidente. Entonces la familia, papá y mamá, creen que su hijo murió de una manera accidentada, mientras que Isobe sabe la verdad, sabe que los intentos que hizo la familia para alejarlo del bullying no sirvieron, sabe que lo hizo por depresión, no lo hizo no fue un accidente, sino que él decidió acabar con su vida, y para colmo lo hizo el mismo día del cumpleaños, sabiéndolo. Entonces Isobe carga con todo ese sentimiento, aparte de la culpa que surge de manera natural cuando un familiar muere, un familiar cercano muere. Isobe se le suma a esta culpa de manera natural el hecho de que él sabe las razones por las cuales su hermano se murió, está cargando con ese secreto para proteger a su mamá y a su papá, lo cual es tremendamente frustrante porque mamá y papá no están en casa cuando él vuelve, él está absolutamente solo y en las noches tiene pesadillas de su hermano que se está ahogando, que sale del mar. Esos momentos, claro, son, a ver, yo sé que la historia en esos momentos es oscura, pero a mí me parecieron geniales, como el mundo onírico de Isobe aparecía en el mundo real de la historia y salía la cabeza del hermano, estaba hundido, el hermano estaba hundido en el mar. Otro elemento que aparece en Isobe es que él dice que le gusta Sato, pero a medida que ellos van teniendo cada vez más contactos íntimos, le dice que en realidad, más que gustarle, él sentía que quería ser ella, porque la veía desde afuera en la escuela. La imagen que ella mostraba en la escuela era otra imagen totalmente diferente a su personalidad real. La imagen que tenía en la escuela era una chica linda, pequeña, femenina, que no molestaba, que no llamaba la atención y que parecía bien. Vivía en el modo fácil y él quería eso, pero yo creo que también él quería más allá, porque hay momentos en los que él usa su ropa, por ejemplo, usa una falda de ella, o también pide un juguete sexual para poder experimentar la sensación de recibir en la intimidad. Entonces Isobe quería sentirse como Sato en todos los sentidos, pensando además que desde el punto de vista de Isobe, Sato tenía una familia bien constituida porque sus padres la esperaban en casa. Entonces eso Isobe lo veía contrastado con su propia vida, que él no tenía a sus padres con él en casa. El problema es que Isobe no sabía que los padres de Sato también tenían sus conflictos. Hacia el final de la historia sabemos que los papás peleaban en las noches todo el rato, así que al final los modelos familiares que muestran la historia son buenos y malos dependiendo del punto de vista que los mire. Para Isobe era buena la familia que tenía Sato, pero la verdad es que no, también tenía su punto negativo. Una de las razones por las cuales yo recomendaría leer esta historia es cómo refleja la cercanía íntima tan distinta de la cercanía emocional. La cercanía íntima física no sirve de nada y no perdura en el tiempo si no viene de la mano de una intimidad emocional. En la intimidad física lo que necesitas es atracción sexual, explorar al otro, tener respeto por el otro y hacer cosas consensuadas, llegar a acuerdos de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que van a hacer a continuación. Mientras que en la intimidad emocional necesitan el lenguaje, necesitan comunicarse. Estos chicos nunca lo hicieron. Es curioso cómo al principio de la historia Sato no estaba ligada emocionalmente a Isobe, solamente lo utilizaba como había hecho Senpai con ella, pero hacia el final de la historia sus emociones cambian, muta totalmente, hay un intercambio de roles porque hacia el final de la historia Sato sí se siente ligada emocionalmente a él y quiere comenzar a conversar con él y quiere comenzar a cambiar y transformarse en la figura que Isobe necesitaba de ella. Por el contrario, Isobe al comienzo de la historia parece muy interesada en Sato y hacia el final de la historia nos damos cuenta que en realidad no, incluso la odiaba y que hacia el final de la historia ese odio ya no existía, sino que era simplemente indiferencia, que ya había sido tarde, ya era tarde para que ellos iniciaran una relación normal. Entonces ese tránsito de las emociones, de cómo la intimidad sexual no significa intimidad emocional, me parece súper bueno, porque uno de los grandes errores cuando los adolescentes van desarrollándose es pensar que el contacto físico es necesariamente contacto emocional y no lo es. O sea, hay que tener conciencia de qué es lo que nos pasa en todo momento y saber decirlo y expresarlo en el momento oportuno y de manera acertada. Es lo que le pasó a Sato. Ella nunca lo pudo hacer, ella nunca pudo verbalizar realmente lo incómoda que se había sentido después del encuentro que había tenido con el
de Senpai, como que no lo quería ver, no lo quería asumir, hasta la segunda vez cuando fue a la fiesta de Senpai, que ellos ya estaban en la universidad, me parece, y ella se sentía fatal, ella realmente se sentía incómoda y cuando Senpai la besó, esa escena también me pareció buenísima, cuando Senpai la besó y ella estaba pero asqueada, ella no quería hacerlo y vio que la otra chica, que tampoco quería hacerlo de una manera previa, ahora sí lo estaba haciendo porque probablemente estaba drogada por el otro chico, o sea, se sacó el velo y se dio cuenta de que lo que tenía con Isobe era un espacio seguro, ella se podía sentir segura en su exploración sexual, pero necesitaba llegar a la parte emocional y cuando quiso hacerlo ya era tarde. Bueno, dejé para el final el componente que a mí más me gustó de la historia, que tenía que ver con la sexualidad y el erotismo. Desde el punto de vista del autor, yo tengo que decir que me saco el sombrero ante Inio Asano porque no tuvo pelos en la lengua ni se sonrojó, no tuvo ningún problema en dibujar todo tipo de situaciones y todo tipo de ángulos respecto de esta exploración que estaban haciendo estos chicos. Todas las escenas no eran eróticas, para nada, no te daban la sensación de que tú quisieras hacer lo mismo que ellos estaban haciendo, al contrario. A pesar de que eran escenas sumamente sencillas, las escenas eran sumamente expresivas, no desde el punto de vista erótico, sino desde el punto de vista de la conexión, como desde el apego, de cómo estos dos chicos sumidos en sus dos problemas, cada uno en su mundo sin transmitírselo al otro, trataban de buscar contacto y apoyo a través de los cuerpos y a través de la exploración. Eso me pareció fantástico, como él no tuvo ningún reparo. Cuesta tanto encontrar autores que no se avergüencen de hacer ese tipo de escenas, de escribir, de dibujar o de expresar cosas así, no desde el punto de vista necesariamente erótico, sino que desde el punto de vista de las carencias, de las faltas, sobre todo ahora que todos reclaman y están ahí apuntando a lo políticamente correcto y prácticamente justifican la censura de las obras porque les parece que son moralmente incorrectas para los estándares de la sociedad actual. Entonces, que aparezcan autores como estos que no tienen ningún reparo en decir las auténticas emociones de los seres humanos, porque es re hipócrita decir, quiero que censuren esta obra cuando en la intimidad de las alcobas de muchas personas ocurren estas prácticas incluso mucho peor. O sea, lo que hicieron estos chicos era un pequeño atisbo, un asomo a sus propios cuerpos. Me recordó a la desvergüenza que tiene Sumiko Nakamura en sus lados oscuros, en sus obras más oscuras, esta mezcla de sexo y violencia y tristeza y vacío, desesperanza. Ahora, cómo esto repercutía en la historia y en los personajes también me gustó, porque estos chicos estaban solos, no tenían dónde sacar herramientas para poder salir de lo que les estaba pasando. Sobre todo Isobe era el que estaba más apesado de todo, era el chico que tenía cargando la situación más compleja de desentrañar, porque su estado melancólico no solo se debía a que era un adolescente transitando una época que es como el culo para todos, sino que además se sumaba a la situación familiar que él vivía, el abandono de los padres prácticamente, el suicidio del hermano, la culpa. Cuando él sentía esta culpa, se sentía que no merecía vivir, o sea, yo sentía que él se sentía culpable porque no pudo apoyar al hermano, no pudo verlo, el hermano, supuestamente él hace la interpretación de que el hermano le pidió ayuda de algún modo y él no lo atendió en ese momento, o sea, llegó tarde el darse cuenta, igual que Sato se dio cuenta tarde de sus emociones y qué es lo que sentía, pero bueno, en el caso de Isobe él se dio cuenta tarde y eso le pesaba una culpa tan grande, se sentía culpable por eso y después cuando tuvo sexo con Sato se empezó a sentir culpable de eso también, de que le gustaba, entonces incluía en estas prácticas situaciones como de castigo, ¿no? Como de quiero que me mees, quiero que me cagues, quiero hacerte daño, ¿no? Quiero meterte todo mi brazo. Entonces son todas esas cosas de explorar pero también de sentir que mereces el dolor. Es lo que le pasó cuando estaba con Kachima, cuando se dio cuenta que Kachima estaba enamorado de Sato y que estaba celoso, entonces él empezó a decirle cosas sobre Sato, de que era una tipa que no al margen de que fuera verdad o no, de que fuera realmente lo que él pensaba, pero a propósito lo dijo. Era una tipa que era súper común y corriente, que se calentaba súper fácil, que como que prácticamente fuera y la tocara para que se le dilatara todo. Entonces eso Kashima no lo soportó y empezó a pegarle y el otro lo incentivaba para que le pegara, porque él quería el dolor como para aliviar la culpa, no es menor. Mientras en las reseñas que leí había mucha gente que se escandalizó, que le molestó
gustó, que era todo demasiado excesivo y habían dejado de leer o querían correr la mirada. Yo al contrario, yo miraba más todavía porque pensaba en cómo él dibujaba esas escenas y qué estaba pensando detrás de poner a estos personajes en esa relación. Y a pesar de que a mí me gusta mucho este aspecto de la vida de los personajes, sí sentí que habían escenas que estaban de más. No hablo de las escenas más controversiales, pero las escenas que ya eran repetitivas, brazos, piernas, entre piernas tocándose, era como, ya habían 5 o 6 de esas escenas, así que otra más de esa misma no agrega información nueva, pero bueno, supongo que el autor quería hacerlo, que nos quería entregar muchas secuencias, además considerando que la historia se publicó en una revista erótica, así que claro, tenía que ponerle muchas escenas. No estoy hablando de las escenas más incómodas, al contrario, las más incómodas, por favor que se queden. A mí me gustó leer que la gente estaba escandalizada con esas escenas. A mí me pareció que estuvieron bien tratadas, no lo hizo de manera exagerada. De hecho, hubo un momento en cierta escena en donde yo tenía que pararme a ver exactamente qué era lo que estaba viendo porque dudaba de lo que estaba viendo. Fue como, ah, mira, así lo dibujó. Interesante, interesante, te doy un punto por eso. El momento más exagerado, sin duda, fue la competencia y masculinidad de Isobe. Por Dios, qué manera de darle y darle y darle una tras otra, una tras otra. O sea, de un día para otro, vale, te creo. Pero en una misma jornada, creo que eso sí fue muy apropiado del porno, pero se lo perdono, no pasa nada. Bueno, y hacia el final también hay interpretaciones diferentes. Yo leí que mucha gente interpretó del final que había sido un final feliz o un final resolutivo, como que cada oveja con su pareja, y a mí la verdad es que no. Yo cuando lo terminé de leer sentí una especie de vacío, como de tristeza. O sea, mi reflexión personal era que nadie tenía lo que quería, ninguno encontraba lo que había buscado y a la vez habían encontrado cosas que no estaban esperando. Era como, bueno, la regla de la vida, no puedes tener todo lo que deseas. Vamos a ver, ¿cómo terminó Sato? Sato terminó con el corazón roto por segunda vez, de una manera mucho más trascendental, porque se dio cuenta que el amor que tenía por Isobe era mucho más íntimo que el amor que tenía por Misake. Por Misake era el chico más lindo y todo, pero era diferente con Isobe. O sea, no lloró ni se fragmentó tanto como lo hizo frente a Isobe cuando quiso realmente declarársele y decirle lo que ella estaba dispuesta a hacer por él. Ella sí terminó súper destrozada, de tanto, tan destrozada que ella adquirió los hábitos que tenía Isobe, que a su vez eran los hábitos que Isobe había adquirido de su hermano mayor. Entonces todos los mangas y la música que él escuchaba, ahora ella era la que lo escuchaba y leía. Sumado a eso, que Sato comenzó a salir de novia con un chico con las mismas características, la misma personalidad tímida que tenía Isobe, conservando el hecho de que no lo iban a hacer público. Ella lo quería mantener en secreto, o sea, quería seguir haciendo lo mismo que hacía con el primer Isobe. En el caso de Isobe es como más complicado todo porque él tuvo un cambio muy abrupto después de haber planificado una venganza para su hermano. Isobe había planificado su suicidio, pero previo a eso había planificado vengarse de los chicos que le habían hecho bullying a su hermano y después él matarse. Entonces él idea un plan para ir en busca de los chicos. Los chicos resultaban ser Misaki, el senpai y sus amigos del que estaba enamorada Sato. Isobe los encuentra, tienen una especie de pelea ahí donde electrocuta a uno y llama a la policía para mostrarle la droga, porque tenían marihuana, para mostrarle la droga que estaba portando, y escapó. Y en eso que escapa, trata de ir al mar en medio de la tormenta para ver si se puede suicidar, pero él llora. O sea, el primero es como, bien, lo logré, te vengué, pero no quiero morir. Entonces empieza a llorar desesperado porque él no quiere morir, no está dispuesto. O sea, a pesar de toda la culpa que él tiene, lo máximo que puede hacer en memoria de su hermano es vengarlo con estos chicos, golpeándolos y llamando a la policía, pero no está dispuesto a dejar su vida. Entonces es como el punto de inflexión de Isobe. A partir de ese momento él cambia, se corta el cabello, se lo había dejado crecer como su hermano. A partir de ese momento de la tormenta en donde no está dispuesto a morir, se corta el cabello a como lo tenía antes. Y además pasa algo curioso, que es algo que no he nombrado hasta ahora, que es que Isobe se encuentra con la chica a la orilla del mar. ¿Quién era la chica a la orilla del mar? Era una chica que aparecía en unas fotografías que encontró Isobe al comienzo de la historia en una tarjeta de memoria en la playa. Él la encontró, no le prestó mucha atención, se la dio a Sato y Sato se dio cuenta que adentro estaban las fotos de la chica a la orilla del mar y Isobe la encontró súper atractiva, así que usaba las fotos de la chica como fondo de pantalla de la computadora. A Sato no le gustó eso, así que borró las fotos y ahí es donde ella se dio cuenta que sentía celos por él, pero él lo tomó de una manera totalmente diferente, no le gustó, le pareció que era súper controladora, que de hecho sí lo fue, súper controladora, borrar algo que no es tuyo, y se molestó muchísimo con ella. Fue uno de los momentos en los que pelearon, de hecho ellos pelearon varios momentos, pero en este momento como que fue la pelea más gruesa. Y cuando él sale de la cafetería donde estaba
esperando que pasara la tormenta ese mismo día que se dio cuenta que no quería suicidarse, se encuentra con la chica a la orilla del mar y sabe que es una chica mayor, no tan mayor, pero era una chica mayor que estaba en su último año de secundario en una escuela en otro pueblo. Entonces él toma la determinación de que se va a anotar a esa escuela para tratar de ser coetánea con la chica, a ver si tiene la esperanza de estar con ella. Le pide su número de contacto y la chica se lo da. Sato se le declara, pero Sato ya sabía que estaba todo perdido, pero a pesar de eso se le declara, llora, terminan. Cuando terminan todo este momento en el muelle, que fue un momento súper emotivo, Isobe se encuentra con la policía y la policía le pregunta si es posible que vayan juntos porque quiere interrogarlo. Así que no sabemos, yo debo suponer que si lo interrogan, él es menor de edad, van a llamar a sus padres, él va a confesar que él atacó a los chicos y que había llamado a la policía. No le van a hacer una sanción ni nada, pero lo importante de esto es que si llaman a los padres, él tiene que confesar porque lo hizo y va a tener que decir que lo hizo para vengarse de su hermano que se había suicidado por culpa del bullying. Respecto de los amigos, que son los personajes secundarios de esta historia, que no es menor su importancia, sobre todo Keiko. Ella en su ignorancia hizo algo malvado. ¿Qué es lo que hizo Keiko? Keiko fue la que propició el encuentro de Sato con el senpai. Y cada vez que estaban en el aula, decía abiertamente qué onda con senpai y la instaba y qué onda con senpai y cómo te fue y le mandaste mensaje y te ha respondido y cómo va el avance. Siempre lo hacía porque Keiko estaba enamorada del mejor amigo de la infancia de Sato, que era Kachima, el chico que estaba enamorado de ella y por el cual había peleado con Isobe. Entonces ella siempre lo hacía a propósito para que Kashima supiera que Sato no le iba a dar bola ni embajada, y que es cierto, nunca le dio bola en toda la historia, nunca le dio bola. Hay ciertos momentos en los que Kashima y ella se miran, o Kashima se pone nervioso, se pone tímido o pelea en honor a ella, pero a ella le chupa un huevo, como que nunca lo ve, no le llama la atención. Entonces por eso Keiko lo hacía. Al final Keiko se le declara y Kashima le dice que sí. Podríamos decir que fue un triunfo para Keiko, pero no, porque al final de la historia Sato y Kashima se encuentran de manera azarosa en la orilla del mar, comienzan a conversar. Kashima, una de las cosas que le pregunta a Sato es si tiene novio y después le dice que bueno, que sí, que tiene novio, pero que recuerde que él siempre va a estar ahí para ella. O sea, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que no, que no, Keiko no tiene lo que quiere tampoco, y Kashima tampoco tiene lo que quiere, y Sato no tiene lo que quiere, y Isobe dudo que tenga lo que quiera alguna vez. Así que para mí no era un final feliz, pero tampoco era un final desastroso, tan cortavena. Era un final que te dejaba así pensando. Bueno, ya hay más cosas que me llamaron la atención. O sea, yo podría estar hablando horas acá, pero no tengo tanto tiempo. Pero habían cosas, muchas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el contraste entre estos dos chicos, los protagonistas, en cuanto a su exploración sexual y sus compañeros de curso. Todos sus compañeros de curso parecían vivir en una nebulosa de inocencia todavía. De hecho, Keiko estaba como impresionada cuando recién fue novia de Kashima, de un beso, ¿no? No le voy a decir que nos podemos besar todavía. Mientras que Sato y Isobe ya habían hecho de todo prácticamente. Entonces ese contraste fue interesante porque ocurre en la vida adolescente. O sea, hay una desigualdad completa en cuanto a las experiencias de todos los estudiantes de una misma generación respecto a su sexualidad. Entonces ahí se encuentran todos en el aula, gente que está súper avanzada, gente que está traumada por cosas y gente que es súper ignorante, que vive en una nebulosa, y gente muy tímida, y gente que no tiene experiencia, gente que quiere tener experiencia y no puede. O sea, eso es lo que me llamó la atención. Otro aspecto que también me llamó la atención era el contraste del dibujo infantil. Estos eran chicos adolescentes, pero Asano siempre se esforzaba mucho en hacerlos más niños de lo que realmente eran. Tenían 13, 14 años. A ver, desde mi punto de vista, antes los chicos de 13 y 14 años se veían niños. En la actualidad, chicas y chicos de 13, 14 años se ven súper grandes, se ven más grandes que yo incluso. Ese contraste del dibujo de chicos preadolescentes que parecen niños todavía haciendo cosas de adultos es como un poco preocupante, es como un poco escandaloso. Sí, puede generar malestar en mucho tipo de lectores. Bueno, y espero que así sea, que genere malestar y no que genere otras cosas. Pero eso me llama la atención, cómo se esforzaba en hacerlos tan redondos y turgentes para que se vieran más niños de lo que realmente eran. Otra cosa que también me llamó la atención era cómo Isobe siempre miraba el aparato reproductor femenino. Era la palabra que tengo que usar, a ver si nos me censura YouTube. Pero me llama la atención eso, como él miraba, cómo él está pendiente, él quería oler, chupar, lamer, estar cerca. Había una escena, de hecho, que me llamó la atención porque yo la interpreté totalmente diferente. Había una escena en donde Isobe mete la cabeza entre las piernas de Sato, pero no le hace nada, simplemente se mete ahí como buscando refugio, como buscando lo máximo sentimiento de apego y cobijo. Pero leí en una de las reseñas, había interpretado que Isobe le estaba haciendo cosas a Sato y Sato seguía en las suyas. Pero no, yo no interpreté eso, yo interpreté que no le estaba haciendo nada. Yo interpreté que simplemente él estaba cerca de ahí, estaba en contacto.
Mis vecinos ya se pusieron a conversar. Como no podía ser de otro modo, tengo a la Michi acá. Miren, vamos a sacar aquí. Michi. Michi. Bueno, espero que estén muy bien. Adiós.